aspirando una saludable academia. ¿Por qué encierras al conejo? Suéltalo sin temor, dijo con retorcijón de hambre Boecio, al ver por un instante quieto al conejo de 3 colores en su jaula. Veo que aquí llueve y no se moja. ¿Acaso se recolecta directamente al tanque de aguas lluvias? Es libre y se llama 3 colores, respondió Jerónimo agregando. Una parte va al tanque, pero hay otras que llegan directo a los bebederos para animales. Por reflejo, guiñó un ojo y exclamó: Veo tu gran aptitud en deambular sobre inflexiones, pero voy al punto. Al menos acordamos en que se anulan pendientes para encontrarle sentido a las diferencias. El conejo pasó libre por la puerta de vaivén y corrió libre a grandes saltos tras los matorrales, detrás de la gran piedra. 3 colores siguió bajando y mostrando conocer la ruta. Se adelantó por la entrada nordeste de la posada Palafitic Focus, apodada así una primavera hace 8 años por Jerónimo, cuando firmó los papeles legalizando la construcción en el terreno. El conejo, de manchas de color morado, orquídea y verde primavera sobre blanco, se alejó rápidamente. Jerónimo y Boecio lo persiguieron en un presente conjunto. No obstante, en lo que derivaron fue en una historia, un recorrido, un trayecto. La energía no se pintó sobre una simple curva, sino con vectores del deseo o flechas, masas voluminosas representando tendencias de flujos posibles, puntos de cambio o respuestas hablantes. Boecio sintió un dolor intenso en el pecho y entre pausados parpadeos interpuso al silencio una frase escrita al alba. Llega el amanecer para que hagamos fotosíntesis y potenciemos purificar el mundo como las plantas. Boecio volvió en sí al percibir a más de 2 manzanas a 3 colores detenido, agitando las orejas y su esbelta nariz. Hábil conejo, que ancló los dientes frontales de su mandíbula en el ramaje de una zanahoria, la sacó de la tierra estirándose y luego se acomodó a engullir su anaranjado placer no venenoso, instante en que Jerónimo se sumó a admirar con la inercia de su peso en las patas traseras 3 colores se alimentaba, dando pequeñas mordidas a la zanahoria que enfrentaba a sus patas delanteras. En una pausa se relamió a lengüetazos y movió el diminuto y esférico trasero. El sol se posó sobre pendientes y los valles llenos de cultivos con forma de fractal fueron iluminados. Los árboles frutales que dirigían una altura entre puntos de integración, lugares comunes, energéticos, magneto-atractivos, de escalofrío inducido. Jerónimo y Boecio caminaron sin parar, atolondrados, viendo efímeros colores en el cielo, en el espejo de cultivos que serían recolecta en el otoño. La alimentación del aura expansiva, el áurea propositiva, inclusión o desenlace, diálogo que los empató mientras parecía que perseguían al conejo. Hablaron de lo recogido, bordearon los árboles más sanos en zigzag y buscaron frutos maduros, como si todo se resolviera entre uno y otro punto de inflexión. Boecio, pero ¿cómo piensas oponerte a la academia si finalmente es la que enseña?, preguntó Jerónimo con voz autoritaria antes de que lo callara un sorpresivo discurso. Mira, Jerónimo, allá en la tierra donde tú también creciste fuiste nuestro gran amigo y maestro. Año tras año vecinos, sin que midiéramos el tiempo compartido. Pasamos centenares de tardes cada año aprehendiendo energía más que conocimiento, sin restricción de tiempo. Fuiste maestro, tutor de vida, pero resulta que trascendiste no solo en esa educación hacia mí. Es posible que estés orgulloso de ello, pero con seguridad ciertas personas educadas bajo el sistema de la academia moderna han creído en una mentira separada en extremo del oficio auténtico, donde lo particular dejó de tener la importancia que tenía antes, por culpa del valor del dinero en el tiempo. Cuando lo reconocido, lo pagado, lo remunerado es el egocentrismo, el dominio aparente de lo general y no del humilde dominio de lo particular.
Por eso la enseñanza se quiebra bajo una estructura que busca fomentar las ganancias por un reconocimiento aparente. Se desbarata cuando que las personas hoy en día en el sistema no puedan evadir la preocupación por su productividad. Ocupación que no busca el valor de su creatividad, sino el valor de su reproductividad. Porque más vale hacer muchas cosas que remuneren y expresen una ganancia del valor adquirido en el tiempo invertido, el tiempo trabajado, el oficio, servir. Pero ¿quién que sirve no pensaría que servir es hasta algo más atado a esa búsqueda imparable por hacer algo que realmente trascienda, algo que interfiera a esa monstruosa cadena de productividad que ya podemos llamar innecesaria bajo el modelo del consumo, de cosas que alimentan el ego y fomentan la competencia para dominar y no para servir? Todo eso nos envuelve y esta academia tiene que superar esas barreras. Para ello, supongo, funcionará aplicar que la ensoñación como enseñanza sea uno a uno como en la antigüedad, cuando el maestro era el gran maestro, cuando su alumno lo había superado. Boecio estiró la espalda y respiró profundo, mientras Jerónimo lo miraba afanado y lo aleccionaba. «Respira, Boecio. Entonas agradecimiento eterno. Gracias por tu elogiada voz, pero no me pongas etiquetas en esto. Igual no lograrás institucionalizar el método. Recuerda que en vuestro caso, el beneficio surgió de un amigable pacto con tu madre para que fuese mi cocinera a cambio de educarlos y entretenerlos. Éramos vecinos», respondió Jerónimo, agarrado de un árbol, se inclinó en una rama que quebró y desprendió sin intención. «Perdón», le dijo Jerónimo al árbol herido y tomó impulso en dirección perpendicular a sus andanzas. Agudizó su sentido del olfato. Por reflejo instintivo detuvo su pie derecho a un dedal de pisar un enorme depósito de excremento, uno de los tantos que no puede evitar depongan los animales, aquellas serviles bestias que entre semanas suben los costales llenos de frutas de las recolectas. Después de bajar más o menos 16 manzanas por una de las 8 laderas que tiene el terreno, Jerónimo escogió volver por otra ruta, lo que dio tiempo a largos diálogos concentrados por turnos, y avanzaron discutiendo mientras contemplaban un cielo abierto, invariante. De repente, Boecio rompió una crujiente rama y se encogió de hombros como si no quisiera haber roto el primer bienvenido silencio. Por otra parte, tiene poco sentido que la academia moderna desviara su atención en cómo minimizar el tiempo en que un maestro había de ser superado, cuestión que arriesgó el criterio de la iluminación, el enfoque creativo de tanto el arte como la ciencia, el beneficio irreemplazable de servir a la comunidad por un bien común y no por necesidades individuales. Por eso nunca ha valido la pena calcular cuánto tiempo tarda a morir, ni preocuparse porque muera eso que se enseña. No obstante, el sistema educativo está ajustado a una clasificación estadística que organiza por edades unas rutinas atadas al calendario, lo cual convierte la enseñanza en un predecible esquema de control sobre el valor del conocimiento en el tiempo, dinero descompensado al vender un futuro para comprar un supuesto presente que no hemos vivido, instantes esfumados, por no decir consumidos, que encarecen las necesidades básicas. Mayores ofertas demandan una controversial escasez. Por eso siempre ha sido y será por siempre también doloroso ajustarse al sistema, en patrocinio del conteo del tiempo a través del calendario solar, como si esa fuera la mayor verdad compartida. «Hablas iluminadamente, Boecio, pero pueden condenar tus ideas», dijo Jerónimo, que saltando un charco con esfuerzo dio ejemplo de no mojarse cruzando, mientras que Boecio andaba tan ensimismado en retomar su discurso que incluso salpicó todo alrededor con las prominentes pisadas de sus botas. «Pero las cosas van cambiando, y lo he visto, ¿sabes? Veo que hay un pequeño despertar en esta sociedad que algunos tratamos de cautivar. Podemos designar y convivir con unas cosas elementales que reduzcan nuestra necesidad de sucumbir ante un sistema tan manipulado sobre la supuesta riqueza que tenemos. Pues tal vez, si se vuelve a desconfiar del valor aparente de las monedas y se limita el trato con los bancos únicamente para cancelar unos servicios mínimos suscritos, si solo se acepta el trueque o la fianza, si solo se vive de la colaboración real en el servicio que hay que hacer a la sociedad, solo así tal vez se podrá pensar en una humanidad que defienda la naturaleza.
Y es predecible que avecinan otros tiempos. El futuro tiene algo para nosotros pronto, pero hay que aprender a usar un nuevo calendario que permita relegar el calendario solar a un segundo plano, donde el uso del sistema del calendario solar y la tecnología sobre ella obliguen a respetar todos los cultos, estableciendo bases de comunicación y política global infranqueables, desvirtuando a la vez el abuso del concepto segundo, valor especulativo, riesgo hipotético, cadenas eternas que atan por doquier a seres sensibles, enfermados por sus vulnerabilidades, contaminados de futuro con un mundo de malas ideas, productos de consumo, cuestión cruel que estrictamente compara lo que alcanzan diversas humanidades y ciencias. Por eso digo todo esto y repliego un mensaje de valor para que cada cual se enfoque en eso que ama, dijo Boecio, que pensó rápido en Digma, miró al cielo y concluyó: al menos te digo esto porque intuyo que te conjugas bien con Alicila. ¿No la amas acaso? Sí, Alicila es todo para mí. Después de ignorar mucho tiempo mi soledad y escasez, me llegó un presente divinamente equipado, Boecio. Tienes buenos argumentos sobre la incertidumbre presente en los segundos que mide la ciencia, pues el calendario siempre ha sido unión de la física y lo que está más allá de los libros primarios, aquellos tomos religiosos que buscaron un segundo omnipresente que se volvió tercero sobre cualquiera. El dilema del tiempo puede ser desde siempre la búsqueda del otro que esconde al segundo entre el mito. Concuerdo y opino que los avaros esquemas económicos deben impedir cuanto antes que los humanos se formen creyendo que servir es invertir. Impedir el abuso del concepto de futuro para enriquecer las mentiras del presente, dijo Jerónimo, mejor acomodado, mientras tomaba un par de sorbos de agua, mirando a Boecio directo a los ojos, con la sugestión marcada de querer retarlo y decirle: muéstrame qué otra idea conectas. Bueno, ya que lo pides, antepuso Boecio con voz carrasposa, hablando del oficio de un maestro, puedo decir que durante un recibir el sol hay un aprehender que incorpora energía como en la fotosíntesis. Así el transmitir de enseñanzas envuelve el hecho de asimilar las ondas de energía solar, pues es vital entender que si somos como las plantas y hacemos algo como la fotosíntesis, entonces eso es alimentarnos del sol para purificar y excretar algo. La energía positiva digerida incide opuestamente, pues hombres y animales respiramos el oxígeno que las plantas purifican, por lo que puedo pensar que los hombres hacemos con los elementos algo tan purificador como la fotosíntesis que hacen las plantas para aportar algo a lo mundano. Por eso asimilo que hay un sentido en la continuidad que hace del frío y del calor y de todos los demás opuestos la conjugaridad de inducirnos los unos a los otros bajo expresiones armónicas en resonancia que permitan almacenar en discreto la comunicación, pero no la convivencia. El estar de aprendiz es una condición de voluntad. El purificar en el hombre y los animales se proyecta con el lenguaje que nos diferencia de las plantas, lo cual me lleva a relacionar el oxígeno con las creaciones humanas, donde ambas se alimentan de la energía solar para digerir los metales y aprovechar su incondicional servicio de reflejar la luz que incide en ellos. También que dos hidrógenos se enlazan simplemente al oxígeno para que nos dé vida. El tener en el cuerpo eso que nos recorre, agua, el hidrógeno oxidado, pues saciando apetitos carnales y necesidades fructíferas con alimentos de variadas índoles, nos nutrimos de pequeñas dosis de elementos básicos para el cuerpo, como los metales que transportan información de lo que reflejan. Por lo pronto, al indagar que somos como las plantas, también hay en nosotros una oscuridad, una necesidad de absorber carbono, no sé si humo o gin, en fin, tabaco, hierbas, lo que se quema, el grafito que es letra, el diamante, durezas y toxinas, despertadoras de conciencia de aquello que nos conviene purificar en medio de la gloriosa agonía. No sé,
No todo es entendible. Pienso que la maldad solo existe en conductas humanas. Por eso equiparo algunas toxinas al dióxido de carbono para las plantas, material de purificación, pues algo me dice que nos nutre de simetría. Por otra parte, creería también que aquello que nos hace daño no es precisamente el fuego que arde en nuestro interior, sino el exceso de dióxido de carbono absorbido instintivamente por nuestra sed de autodestrucción que apaga nuestro fuego. Excelente analogía, respondió Jerónimo, que tuvo que detenerse y respirar concentrado para entender esa compleja retahíla. Creo que podrías agregarle aún otro argumento a tu revelación, pues ingerimos cantidades en la medida en que tenemos la capacidad de excretar aquello que debe seguir su ciclo. Por eso también transpiramos, de manera que si las plantas transmiten a la tierra excesos metálicos, no se debe contemplar como enfermedad el retener internamente estructuras con metales en los órganos, pues el humano se purifica formando esas moléculas que pueden ser fundamentales para crear algo intangible, una obra completa, un proceso de paralela importancia al que realizan los cloroplastos en las plantas, una reacción incomprensible en el lugar de nuestras entrañas, la transformación de energía lumínica en química, pues si de algo ha de estar constituida el alma vegetativa, es del proceso de asimilación del carbono, pues bien encaja Aristóteles en todo esto. Y si eso ha de ser así, pues probablemente aquello racional se nutre de los flujos sensitivos y vegetativos, con lo que se equilibra eso de excretar y asimilar, producir y consumir, buscar quietud o continuar en la marcha. ¡Wow!, dijo Boecio, por reflejo, al ver a tres colores atravesando dos manzanos a saltos. Debemos propagar estas visiones con la Academia Conjugaridad, comentó en voz baja y sonriente. Tal vez en alguna circunstancia no muy lejana haya gente que lo agradezca. Jerónimo se sintió a gusto con Boecio y no musitó nada más en particular. Caminaron haciendo crujir las ramas del suelo y se enfocaron ambos en palpar el llamado de la naturaleza en sus corazones.